El próximo 3 de diciembre en El Salvador se conocerá el destino del caso Francisco Guillermo Flores Pérez, conocido como Francisco Flores, Paco Flores, ex presidente de la República de El Salvador, entre los años 99, del 99 y el 2004, y teniendo como vicepresidente en aquel entonces a Carlos Quintanilla Smith. Que se entienda entonces que este es un caso más dentro de los muchos casos que han llegado y así han salido sin ninguna condena del sistema judicial salvadoreño. En este caso, el enjuiciado no es solamente la persona Francisco Flores, sino que es todo un sistema para muchos expertos en la materia, un sistema absolutamente corrupto, corrompido por la corrupción, en donde la impunidad es una cultura, la impunidad se impone. El que tiene poder económico nunca es procesado. Un país en donde hubo un asesinato único en el mundo, en donde se asesinó a un monseñor Romero, y lo ciencia ficción del caso es que se conocen ya exactamente quiénes lo asesinaron, autores intelectuales y materiales, y absolutamente no se ha hecho nada en contra de ellos. Se han asesinado a más de 80,000 salvadoreños, han desaparecido más de 30,000 salvadoreños, se asesinaron, único caso en la historia del mundo, a 6 jesuitas de una manera brutal. Ya se conocen a los asesinos, se conoció quién estuvo detrás de todos estos asesinatos. Las monjas norteamericanas asesinadas, masacradas, quemadas y violadas. No hay ningún preso. Entonces, como lo dice el título de este tema, es un caso más de impunidad bárbara y atroz. El expresidente Francisco Flores es uno de los miembros más cercanos a lo que es esa élite político-económica poderosa que gobierna en El Salvador, que mueve El Salvador económicamente hablando, que compra y vende diputados, y como podemos ver en el caso de Paco Flores, de orígenes, por supuesto, de la clase alta del Salvador, con estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Amherst College, en la World University, con estudios en India. Casado con una de las hijas de uno de los asesores fundadores del partido Arena, uno de los asesores de el que se dice mandó a asesinar a Monseñor Romero, como lo es el mayor Roberto Dawson, y por supuesto uno de los ideólogos detrás del partido Arena. Entonces, hablar de Francisco Flores no es hablar solamente de la figura de Flores, es hablar de todo un sistema, es hablar de todo un partido político, es hablar de lo que son las élites que dominan El Salvador. Entonces, acordémonos que hay un caso en contra de él, hay una acusación de robo
10, 15 millones de dólares, pero por supuesto que de acuerdo a otras fuentes, la cantidad pudiera doblarse o, por qué no, triplicarse. Entonces, como lo mencionábamos, este juicio en contra de esta figura no es solamente en contra de esta figura, sino que es un sistema de corrupción enjuiciando a uno de sus elementos. Entonces pueda ser que por lógica ya el lector o el que escucha ya pudiera sacar sus propias conclusiones de lo que va a pasar el 3 de diciembre. Entonces estamos hablando de alguien que viene de las entrañas de lo que es el partido Arena. De hecho, se origina Francisco Flores en el partido Arena como ministro de Planificación, luego después como viceministro de la Presidencia de la República, nada más ni nada menos que cuando estuvo en la presidencia otro de los grandes nombres que figuran en El Salvador, de alguien que se responsabiliza por la pérdida de millones de dólares en ese país, como lo es el presidente Alfredo Cristiani, durante su presidencia de 1989 a 1994. Entonces, en estas funciones es donde Francisco Flores, Paco Flores, inclusive se convierte en el actor, se puede decir, o el que dirigió conjuntamente con otros lo que se llamó en aquel entonces el Plan de Acción Gubernamental, que culminaría con los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Entonces, obviamente, 2 años después, el partido Arena lo lanza como un candidato fiel a los colores, lo lanza a la presidencia, en donde se convierte pues en el ganador de aquellas elecciones. En las elecciones generales, por ejemplo, del 20 de marzo de 1994, el señor Flores sigue siendo preparado para llegar a la presidencia en un futuro no muy lejano y es elegido diputado para la Asamblea, en donde llega a ser presidente de la Asamblea bajo la administración de otro de los elementos que, cuando haya justicia en El Salvador, parece que también tendría que ser juzgado, Armando Calderón Sol. Atención con los apellidos de esta gente, porque ya estamos hablando de lo que eran antes las 14 familias que dominaban la economía salvadoreña y que hoy después de la guerra se han multiplicado. Calderón Sol lo elige a Francisco Flores como secretario de la Información de la Presidencia de la República. De allí que ya en 1998 anuncia ya su candidatura y los fundadores de Arena, por supuesto, que lo escogen como el candidato a ganar. En aquellos tiempos era uno de los más jóvenes candidatos, no llegaba ni a 40 años. Y así se convierte en el presidente que le iba a seguir con el modelo implementado por Cristiani y por Calderón Sol. Recordémonos entonces que es en el tiempo de Flores en donde se dan una serie de terremotos, y es en tiempo de Flores en donde
se da también el 11 de septiembre en Estados Unidos, y es en el tiempo de Flores también en donde Estados Unidos invade Irak, y también es en el tiempo de Flores cuando Estados Unidos crea el golpe de Estado en Venezuela en contra de Hugo Chávez. Y es aquí en donde Estados Unidos le exige a Francisco Flores la atención a algunos detalles que, por ejemplo, tenía que reconocer, tenía que ayudar directamente a Estados Unidos en la invasión a Irak. De allí que el gobierno salvadoreño, en la figura de Francisco Flores, se convierte en uno de los que más apoyó esa guerra, que ahora se conoce que fue completamente ilegal, esa invasión a Irak. Tenía entonces el entonces presidente de Estados Unidos, en Paco Flores, a uno de los aliados más cercanos, no solamente de Latinoamérica, sino que del mundo. Y como resultado de eso, también se le pidió que reconociera al gobierno que en aquellos momentos le había dado el golpe de Estado a Hugo Chávez, algo que también fue declarado completamente ilegal, que violó todas las leyes internacionales. Y así Paco Flores se convierte en el único presidente latinoamericano en darle el apoyo a Pedro Carmona, quien se autoproclamó presidente de Venezuela después de aquel secuestro que no duró más de 48 horas de Hugo Chávez, orquestado, ahora se sabe, desde la embajada de Estados Unidos en Venezuela, con apoyo directo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entonces no es Flores el que el 3 de diciembre va a estar siendo juzgado. No es el presidente Flores, no es ese ciudadano Flores, es un sistema, es una práctica de gobierno la que va a estar siendo juzgada. De allí que Francisco Flores ha sido un elemento que, más que útil a las extremas derechas salvadoreñas, al partido que muchos apuntan como el fundador de los Escuadrones de la Muerte, como es Arena, es Francisco Flores uno de los más leales a estas instituciones y a esta clase social y económica. Y es a Francisco Flores al que escogen para que en aquella famosa reunión de la cumbre de presidentes allá en Panamá, a principios del 2000, viene Flores y de manera directa acusa a Fidel Castro en plena reunión de haber sido culpable de ayudarle a los guerrilleros terroristas en la guerra civil del Salvador. Entonces es un cuadro. Francisco Flores, no solamente Francisco Flores rebasa la frontera salvadoreña, es una figura importantísima del movimiento ultraderecha de América Latina. Es un elemento importantísimo de todos aquellos que están en contra de la justicia y la democracia en América Latina. Él, junto a otros multimillonarios del Salvador, se juntan para dirigir en aquellos tiempos la Fundación Internacional para la Libertad. Y la ponen de sede acá en ese país del norte, en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Luchar contra la ideología marxista-leninista en América Latina. Así se definen. Y